Padre, en el nombre de Jesús te pido tu bendición. Ayúdanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. A mí ayúdame a predicarte y a mis hermanos y hermanas. Señor, danos un corazón y una mente dispuesta para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo, por estos días, Señor, en el que nos hemos gozado tanto. Entendemos, sí, Señor, que tú has hablado a nuestro pastor, Señor, y han elegido los temas que nosotros como iglesia necesitamos recibir, Señor. Aquí habemos mucha gente que damos y damos constantemente predicación, enseñanza, y te agradecemos por este tiempo en que es momento de recibir nosotros la enseñanza, Señor, la instrucción tuya, para que no nos alejemos, para que no nos apartemos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mira, hermano, hermana, a través de la historia de la iglesia, prácticamente a cada paso que da la iglesia, nos encontramos con la apostasía y la herejía. Ambas van de la mano. Y pareciera, tú dijeras, bueno, tenemos 21 siglos entonces luchando con ella, ¿por qué no hemos acabado con ella? Es una plaga que no la hemos podido ni la vamos a poder detener. Surge constantemente, brota constantemente. Si hay algo de lo que nosotros debemos de tener cuidado, es de que no brote frente a nuestros ojos, porque si brota frente a nuestros ojos, entonces tenemos que intervenir. Pero atención, lo más importante, que no brote dentro de nosotros. Eso es clave, hermanos. Eso es clave. Mira, la palabra apostasía es una palabra que no surgió, vamos a decir, de manera religiosa. Tú sabes, en el griego koiné se usaba como un término político. Pero después esas palabras, como otras muchas en griego, la hemos tomado nosotros en la iglesia y entonces la hemos aplicado a lo que es la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la apostasía surge solamente en aquellas personas que han declarado alguna vez su fe en Dios o en la palabra de Dios. O sea, por ende, entonces, si hay una persona que no ha declarado su fe en Dios o en la palabra de Dios, pues entonces él no es apóstata. Pero los apóstatas son los que han declarado que sí creemos en Dios y en su palabra, y un día, a veces sin saber por qué, alguien ha abandonado la fe, alguien ha negado la fe, alguien se ha rebelado contra la fe. La teología histórica nos muestra constantemente todos estos movimientos que han surgido año con año. No nos hemos, como les decía hace rato, no la hemos dejado atrás. La traemos, ¿verdad?, como un mal que nos persigue a la iglesia y que muchas veces por la manera en que surge nos hiere, nos ofende. Incluso, voy a decir, pero en el término de Pablo, ¿verdad?, enardece, da coraje. ¿Cómo es posible? Y que otros, aún sabiendo que se está mal, se quiera apoyar a este tipo de personas que de repente se han alejado de la palabra de Dios y de Dios mismo. Existe una discusión teológica de si los apóstatas son verdaderos cristianos o no. Hay una doctrina fuerte ahorita, ¿verdad? Es como oleadas, de repente deja de moverse, otra vez se levanta y se levanta con fuerza. Hay una doctrina que dice que no, que los verdaderos creyentes no cometen apostasía. Pero si vamos a la Escritura, hermanos, por las numerosas veces que el Nuevo Testamento nos advierte del peligro, entonces sí existe la apostasía entre los creyentes. Ya lo decíamos hace un momento con la definición. Dice, por ejemplo, un versículo de la Escritura, dice, y estas cosas, en 1 Corintios capítulo 10, verso 11 y 12, no lo busque, dice, y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos. Así que, dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga, vigile que no vaya a caer. ¿Sobre quién pone la responsabilidad entonces de equivocarnos en la doctrina? Nosotros. No es de Dios, ¿verdad? Es que Dios así lo determina. No. Es de nosotros. Nosotros somos los responsables de vigilar por nosotros. ¿Qué no tenemos al Señor en nuestro corazón? ¿No está el Espíritu Santo en nosotros? Sí está en nosotros si eres un verdadero creyente, pero tienes la responsabilidad de vigilar. Sobre todo a nosotros que se nos ha encomendado el rebaño del Señor, tenemos
que mirar por nosotros para no caer. Así que dijimos, ¿en quién cae la responsabilidad? Diga, en mí. Así es, en mí. Este grupo doctrinal que te mencionaba hace un rato, dice que estos pasajes, como el que acabamos de escuchar, dice que son hipotéticos. Que todas las advertencias que nosotros nos encontramos vez tras vez en el Nuevo Testamento son algo así como un adorno. Yo digo que ellos dicen esto, ellos dicen que no, que es como un letrero en la carretera que dice, ¿verdad? Peligro, baja la velocidad porque hay un despeñadero. Pero si no sirve para nada, ¿para qué lo pusieron ahí? Tiene que servir de algo. Porque, a ver, yo creo que todos hemos andado en la carretera y hemos viajado por carreteras muy sinuosas y peligrosas. Cuando está un letrero ahí, ese letrero evita que la gente caiga. No, se han caído muchos, hermanos. Está el letrero ahí y de todos modos. Dice el letrero en línea recta, dice no rebase. ¿Y qué hace la gente a pesar del letrero? Lo ignora olímpicamente y rebasa. Hace unas semanas estuvimos, mi esposa y mi hija y yo estuvimos allá en San Miguel Allende. Y mira, increíble, en una recta, o sea, ya hay muchas curvas, pero en una recta, ya llegando para allá, en una recta, un carro se volteó. Por no atender los avisos de velocidad. Demasiado aprisa, se metió, no pudo controlar el volante, se volteó. Con toda una familia adentro, Con toda una familia adentro. No, luego te platico el chisme, ahorita no. Pero fíjate, entonces, si no cumplen un propósito esos señalamientos, ¿para qué ponerlos? ¿Para qué Dios se molestaría entonces en insistir una y otra vez? Cuidado, si de nada iba a servir. Yo ya he llegado a decir, ¿verdad? Bueno, si estas personas creen así, entonces ¿para qué está la Biblia? Pues, Dios ya determinó quién sí, quién no, etcétera, en fin, una serie de estas cosas. ¿Qué objeto tendría entonces? Y mira, a la pregunta de si estos apóstatas son verdaderos creyentes o no, no la voy a contestar, ni la vamos a contestar. Si nosotros nos metiéramos a una discusión así, sería como decir que nosotros no tenemos nada que hacer ahorita, ¿sí? Y si aquí hubiera 10,000 creyentes o 10, créeme que para ponernos de acuerdo, y si nos pusiéramos de acuerdo, pasaría un round, ¿sí? Un buen rato. Entonces no nos vamos a detener en eso, hermanos. Yo lo que voy a hacer, voy a hablar de hechos históricos concretos. Y quiero, con la ayuda de Dios, aplicar esos hechos históricos concretos a lo que ha pasado en la historia y pasa contemporáneamente, ¿verdad? Sobre el daño tan grande que causa la apostasía. Voy a también... Mira, he escuchado a varios de mis hermanos predicar y decir, pues, esto es como para que hagamos una serie. Y en realidad, entonces, a veces no nos podemos detener en todos los detalles. Confiamos en que Dios, si nos está tocando en este sentido, ¿verdad?, nos lleve a desarrollar temas de estudio para nosotros y para la iglesia. Por lo que yo puedo ver, hermanos, existen distintos tipos de apostasía. Voy a llamar a una la apostasía sencilla. O sea, me refiero a aquellas personas que un día vinieron a la iglesia, confesaron a Cristo Jesús como su Salvador y un día sin más ni más se fueron. No hacen declaraciones heréticas, simple y sencillamente se fueron. Bueno, esto es apostasía, o sea, se fueron. La palabra a eso se refiere. Pero existe la apostasía, yo así la llamo, hermano, la compleja. Aquella apostasía que nace en la mente y el corazón de hombres o mujeres que han estado en la iglesia, que han accedido a puestos de liderazgo y que un día abandonan la fe bíblica y comienzan a hacer declaraciones blasfemas, o sea, heréticas. En esto me quiero yo detener precisamente para analizar, porque esto tiene mucho que ver con nosotros. Aquí vemos pastores y líderes y debemos de saber, de entender que si nosotros fallamos, nos llevamos un gran número de ovejas con nosotros.
Así que por eso me voy a referir a la compleja. Pero a la hora que yo hable, usted va a decir, oye, no, pero esa apostasía no es tan grande. Pues no, hermanos, es que mira, algunos son apostatitas, ¿sí? Pero esto es como el robo hormiga. De poquito en poquito, se hace significativo. Ahí sí. Bueno, pues se puede comenzar, hermanos, a apostatar de la fe de a poquito. De a poquito se puede llegar a apostatar, y entonces a la larga eso hace las grandes diferencias. Por eso si hay un consejo que nos da el pastor principal, porque hermanos, nosotros se nos ha encomendado a cuidar a sus ovejas, no las nuestras, a sus ovejas. Y si hay un consejo entre los muchos que el Señor nos da, es en 1 Timoteo, no lo busques, capítulo 4, en el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí no dice, ten cuidado, fíjate, en principio, ten cuidado de las ovejas. Ten cuidado, o sea, cuídate de los Saúles. No dice así. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, mantente cuidando de ti mismo y de la doctrina antes de cuidar de las ovejas. Si no te cuidas a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar las ovejas? Entonces, por eso el consejo es certero, es claro, es preciso, porque haciendo esto, o sea, cuidando de ti mismo y de la doctrina, haciendo esto, dice Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y hermanos, este versículo, créame que no se acaba de poner en la Biblia hace poquito. Allí ha estado a través de los siglos. 21 siglos ahí ha estado, y sin embargo sigue habiendo apostasía. Déjame tomar como ejemplo, te decía hace un momento, partes de la historia. No vamos a ver historia, ¿sí? Para que no te me vayas a desilusionar. No, voy a tomar hechos concretos y los vamos a aplicar a nuestro entorno, a nuestra vida, a por qué sucede y cómo sucedió la apostasía. Y yo no te voy a señalar a lo mejor, hermano, pero en la predicación tú debes de empezar a ver cómo evitar ser tú un apóstata. En el tiempo del emperador Adriano, uno de los grandes persecutores del cristianismo, es cuando aparece la didache, o sea, la enseñanza o la didache, como quieras, la enseñanza de los apóstoles, que nosotros sabemos que no es de los apóstoles, ¿verdad? Pero así se le llamó. En ese tiempo también toma mucha fuerza el gnosticismo. En ese tiempo también surge de la iglesia el primero de los lobos que desafía el canon bíblico. Me estoy refiriendo a Marción. Marción era un empresario naviero muy exitoso que se convirtió al cristianismo, estudió, se preparó en teología. Era, hermanos, hermanas, era una mente muy brillante, era muy inteligente, muy capaz, pero su inteligencia lo llevó a empezar a tomar cosas de otros lados, del gnosticismo por principio, y entonces llegó al momento en que dijo, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fíjese, había estudiado muchísimo. Dijo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son los mismos. Y el Nuevo Testamento está contaminado con el judaísmo, contrario al cristianismo, dice él. Entonces empezó a desechar, a seleccionar qué sí es revelación de Dios para la iglesia y qué no es revelación de Dios para la iglesia. Y por ejemplo, fíjese, obviamente el Antiguo Testamento, ¿qué hizo con él? Vámonos. Segundo, de los evangelios nada más se quedó con el evangelio de Lucas y lo mutiló, porque lo que no le parecía lo quitó. De las cartas de Pablo, porque fueron las únicas que tomó, las cartas de Pablo, también nada más tomó 10, no 13.
las de Timoteo y Tito las desechó. Y aquí empieza entonces, hermanos, de una manera contundente, a seleccionarse. ¿Qué es lo que yo siento que viene de Dios? Empieza la gente entonces a tomar aquellas partes que lo animan, nada más aquello que no me es incómodo, nada más lo padre de la Escritura. Eso es revelación de Dios para nosotros. A veces lo hacemos de manera inconsciente, cuando no tomamos toda la Escritura de Dios para estudiarla, vivirla y para enseñarla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. No lo busqué, yo sé que se lo sabe de memoria. Toda la Escritura, dice así, ¿no? Toda la Escritura es que inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, abarca todas las áreas de la vida. Usted métase ahí está. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada de Dios, soplada de la boca de Dios. ¿Y para qué es útil? Porque ahí dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no podemos seleccionar, hermanos. Ahí está la palabra. Tenemos que llegar a tocarla, tenemos que vivirla y tenemos que enseñarla. Cuando nosotros empezamos a seleccionar que sí, que no de la Biblia, menospreciamos a Dios. Nos convertimos en apóstatas porque entonces nosotros sabemos más que Dios lo que necesita la iglesia. ¿Para qué? Yo sé lo que necesita la iglesia. ¿Tienes una idea, hermano, hermana, de cuántos han entregado su vida para que tú y yo tengamos pureza en la palabra? ¿Tienes una idea de cuántos se han sacrificado porque tú y yo hoy tengamos la Biblia? No le hace que venga en iPad. ¿Tienes una idea? Cuando seleccionamos, cuando desechamos, entonces somos más listos que Dios. Sabemos las cosas mejor que Dios. Hemos apostatado. Olvidémonos de que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dice Pablo, no he rehuido de aprender y enseñar todo el consejo de Dios. No dice aprender, hermano. Bueno, está implícito, porque si vas a enseñar algo, ¿qué tienes que hacer? Aprenderlo. No puedes andar enseñando aquello que tú no sabes. Eso es para los hipócritas. O sea, aparte de apóstatas, hipócritas. Entonces, fíjate, si este hombre de Dios no rehuyó, o sea, y atención, ¿puedo hablar en mexicano, hermanos? No le sacateó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí, tú dices, ay, chanfle, o sea, como que si yo lo digo, si yo lo enseño, ¿qué compromiso? Y es que yo no soy como dice aquí. Y Pablo dice, no tienes que rehuir, no tienes que correr. Hay que enseñarlo porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, es importante. La solución, hermano, para los problemas, para los conflictos de los hijos de Dios, está en la palabra, porque la palabra es inspirada. Hermanos míos, ¿qué le importa a la gente, a las ovejas, si la bestia tenía callos o no? ¿Qué le importa a la gente? Pero a la gente sí le importa saber que Dios les ama. Saber que cuando están pasando por esos problemas tan difíciles, no es que Dios se haya olvidado de ellos, los ama. Mira, un domingo nos tocó ahí en la congregación. Ya estaba predicando yo cuando pues veo que empieza, ¿verdad?, ahí a moverse la gente. Tú dices, ¿algo pasó? ¿Algo pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que una familia venía a la iglesia, al atravesar una calle, un borracho en una camioneta mata a la hija más grande.
hacer? ¿Qué digo? Y mira, obviamente los padres sufren un shock tremendo. Vamos a la iglesia. No íbamos a la cantina, no íbamos al antro, no íbamos al juego, no estábamos de diversión, íbamos a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios. Hablarles la palabra de Dios. Orar por ellos. Porque la Biblia nos dice así, ¿no es cierto? Cuando entres en conflicto, tómate un Valium para que te tranquilices. ¿Sí? No. Ora. Han pasado problemas, pero gratamente ahí están los hermanos, confiando en Dios. Ellos tienen que saber que no porque les pasó esto, Dios los ha dejado de amar. Vivimos en un mundo caído, eso lo tiene que entender la gente. Vivimos en un mundo caído y aquí nos dice claramente que Dios nos va a bendecir, amén. Pero habrá alguna ocasión, alguna vez que no, que nos dejará entrar a ese desierto lleno de escorpiones, de serpientes. Pero nosotros, hermano, hermana, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios para que la gente aprenda quién es Dios. ¿Por qué? ¿No te has preguntado nunca por qué protestaba, por ejemplo, Søren Kierkegaard en el siglo, este filósofo, teólogo del siglo XIX? ¿Sabes de qué protestaba? De que los pastores de ese tiempo tenían la costumbre de que cuando predicaban, no predicaban nada que molestara a la gente. No predicaban nada que escandalizara a la gente. Él utilizó este término. Y el evangelio, hermanos, muchas veces nos escandaliza, muchas veces nos duele. Y entonces nosotros debemos también de sentirnos indignados cuando desde el púlpito no se nos toca el corazón, no se nos toca la mente y se nos dice que estamos equivocados. Que tenemos que pensar bien las cosas. Que tenemos que entender que Dios tiene un programa a través de los tiempos. Y que no somos los consentidos de Dios, nadie. Mira, yo conocí de un pastor, yo creo que todos, pero no les voy a decir quién es. Porque... Y yo lo veía a este pastor y yo decía, no, pues este cuate está del otro lado del río. No, este sí es tremendamente bendito. Yo creo que nada malo le pasa a este hombre. Digo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Porque yo decía, ahí está, pero ahí estaba en mi corazón. Ahí estaba en mi corazón. No creas que lo odiaba, lo admiraba, pero yo lo sentía como de otra madera, como alguien muy especial, un consentido a lo mejor de Dios. Y un día Dios me permitió escuchar unas predicaciones de él, precisamente en una reunión de pastores. Y en una predicación, él abrió su corazón. Híjole, ya me ponía yo a llorar. Y yo decía, este es un hombre. Y le dije a Dios, perdóname porque yo guardé por allí en mi corazón ninguna envidia, ni nada, Señor, pero yo lo sentía de manera diferente. Y veo que es como nosotros, que aquí está, que ha sido tocado por este mundo caído. Y que sin embargo, pese a todo, mira, yo ni siquiera estoy cerca de lo que él padece. Y ahí está, fiel a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, venga como venga, hermanos, la que tiene que ser recibida por la iglesia. Este Marción de que te estaba hablando, mira, él desechó la ley y exaltó la gracia. Y esto no tendría nada de malo, sino que al desechar la ley, comienza la onda de la supergracia. Y entonces, a final de cuentas, pues, por la gracia de Dios, todo está bien, ¿verdad? Cuando abunda el pecado, sobreabunda, ¿qué? La gracia. Y entonces vamos a hacer que sobreabunde la gracia. Porque la carne es carne y el espíritu es espíritu, y las dos son cosas muy diferentes. Y entonces, el problema es, hermanos, fíjate, que cuando no se enseña la ley de Dios nos salva. Cuando no se enseña la ley de Dios, podemos tener ideas muy distintas a las que Dios
quiere y dice. Sí, mira, andan en fe, ¿verdad? Sí, hacen cosas buenas, pero recuerda que hay cosas buenas que no son del agrado de Dios. Ejemplo, aquel buscapiés que te pusieron, Chuy, ¿verdad? ¿Cómo decía que el que calla otorga? ¿Le ves algo malo? No, dices, es cierto, ¿verdad? O sea, pero cuando vemos eso comparado con la Escritura, no tienen razón, ¿no es cierto? Y es porque sabemos la palabra de Dios, porque no nada más, hermano, la ley se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Hay muchas cosas que son ley. Pablo se hacía una pregunta retórica. ¿La fe ha desechado entonces la ley? ¿Te acuerdas ahí en Romanos? ¿Y qué dice Pablo? Para nada, pero ni de chiste. Al contrario, los que verdaderamente tienen fe son los que cumplen la ley. Por la fe conocí el pecado, dice Pablo. Y yo veo que la ley es santa, justa y buena. Entonces también tenemos que enseñar los aspectos prácticos que debe de vivir el cristiano con respecto a la ley. Mira, ¿te acuerdas cuando ya una vez Dios le dio la ley a Moisés? Cómo Moisés escribe una y otra vez: esto ponlo como frontal de tus ojos, esto anótalo en los postes, esto repítelo a tus hijos. ¿Y sabes cuál es, si te has fijado, cuál es la razón de que Dios insistía tanto en repíteles mi ley? Dice el Señor: para que aprendan a temerme, o sea, para que aprendan a respetarme. Porque si no sabemos lo que Dios realmente piensa, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a hacer realmente lo que nosotros debemos? Nuestros hijos tienen que saberlo. Y no estoy hablando de legalismo, ni estoy hablando de fariseísmo, no. Estoy hablando a que nosotros somos los hijos del único Dios vivo, verdadero, santo, puro, y que nos tenemos que parecer al diablo. No, ¿verdad? Nos tenemos que parecer a nuestro Padre entonces. Mira, el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Muy claro. Mira, ahora sí ven con tu Biblia. Juan capítulo número 14. Evangelio de San Juan. ¿Ya lo tienes? No quiero que suenen hojitas, quiere decir que ya llegaste. Está hablando el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 14. Mira lo que dice el verso 15. Si me amáis, haz lo que quieras. Va a sobreabundar la gracia. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando lo estoy ofendiendo, no cumpliendo, no siguiendo, no guardando sus mandamientos, no observando sus mandamientos. Pero mira lo que dice el 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, para que no os hagáis patos, ¿sí? O sea, ¿sí? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te fijas ese juego de palabras con el amor? ¿Sí? Entonces, nos debe de quedar perfectamente claro, sí, la ley nos salva. Pero la ley está ahí para servirnos de guía. ¿Dónde? ¿Por dónde caminar? Los apóstatas de la fe no viven conforme a la ley, hermanos. No viven conforme a la palabra de Dios. Ellos se han ido alejando a lo mejor poco a poquito, como te decía hace rato, de apostatitas chiquitas. Pero llegó el momento en que ya se habían despegado a lo mejor y entonces dijeron, hombre, pero si Dios está conmigo. Y entonces sacrifican todo en aras de la unidad, en aras del amor. ¿Y estará Dios de acuerdo en eso? ¿Podremos sacrificar su palabra, su voluntad en esos altares? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso nos lleva
las cosas de Marción. En tiempos del emperador Antonio Pío, es inmediato a Adriano, aparece el código o el fragmento Muratori. Es un fragmento con los libros canónicos, vamos a decir, de la Biblia. Esto te estoy hablando de después del 140, ¿sí? Para que, atención, para que no te andes comiendo eso de que ¡ay, el canon bíblico comenzó hasta el año 390 y tantos! No, no es cierto. Allá hicieron un concilio y ellos reconocieron que lo de la Biblia era la Biblia. Pero muy temprano ya existía una lista. En ese tiempo surge también otra de las grandes herejías por otro de los grandes apóstatas, el cual, entre otras cosas, hermanos, se proclamó ni más ni menos que la voz de Dios sobre la tierra. Estoy hablando de Montano, nuestro segundo ejemplo. Él fue un sacerdote pagano que se convirtió al cristianismo. Este hombre también, muy brillante, inteligente. ¿Sí? Tan inteligente fue que entonces, para manipular a la iglesia, les dijo que él era el Paracleto de Dios. ¿Tú sabes quién es el Paracleto? Es el que Cristo Jesús dejó en su lugar para guiar a la iglesia. Y dijo, soy yo. Así que no tienen más que buscar. Yo soy el que les va a decir qué pensar y qué hacer. Heme aquí. Este hombre no nada más se conformó con decir que era la voz de Dios sobre la tierra, sino que también se convirtió en un profeta apocalíptico. O sea, llegó el sensacionalismo a la iglesia, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué predicar la palabra de Dios tan aburrida? No. Al pueblo de Dios hay que darle lo que realmente necesita. Piedritas y vidrios de colores para que vivan bien. Para que estén contentos. Porque, mira, este hombre pues es claro la apostasía que él hizo, ¿no? O sea, él es el Paracleto y entonces para tener entretenida a la iglesia, lo apocalíptico, lo del fin del mundo, ya se acerca, ya es inminente, aquí está el fin del mundo. Y entonces venía la gente a la iglesia, entre comillas, y entonces, ¿verdad? Tenía que tener un mensaje de ya se va a acabar el mundo, hermanos. Esta señal quiere decir, y esta señal quiere decir. Y así surge la apostasía entre muchos predicadores contemporáneos, hermanos. Que en lugar de entregar la palabra de Dios, porque pues hay pasajes que son aburridos, bueno, en lugar de eso, vamos haciendo algo que les llame la atención. Y Dios me dijo anoche. Y lo que está sucediendo en Israel, y lo que está sucediendo en Arabia, y lo que está sucediendo en el mundo por los temblores, hermanos, el Señor ya se acerca. Y ahí los tienen cada domingo hablándoles de algo sensacional, algo que les llame la atención, algo que valga la pena de no ver a Chabelo, porque, bueno, ya no lo pueden ver de todos modos, ¿eh? El sensacionalismo en la iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, cambiamos la palabra de Dios por el sensacionalismo, estamos apostatando. Estamos abandonando el llamado que Dios nos hizo a cuidar, a alimentar a sus ovejas. Y sus ovejas se alimentan con su palabra. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil. Es útil, hermanos. No podemos desecharla. Así que una de las grandes vergüenzas de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo, es que no se usa la palabra de Dios para predicar. En lo que allá afuera dice iglesia, que puede decir lo que sea. Acompáñame a la segunda epístola de Pedro, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro. Dice Pedro en el capítulo 1, verso 15, voy a comenzar a leer ahí, dice: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por cuanto él recibió de Dios Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo quiero centrar aquí en esto, hermanos. Los santos hombres de Dios nunca utilizaron la profecía para causar sensación, jamás. La profecía, hermanos, la escatología no salva a nadie. La escatología anima a los creyentes. Tienes que venir a la fe por Cristo Jesús, por su amor, porque Él te dio perdón en la cruz del Calvario con su sangre derramada. Pero la profecía no salva a nadie. Te hace creer que sabes mucho de la palabra de Dios, pero nunca fue usada así por los santos hombres de Dios. Hermanos, los santos hombres de Dios nos recuerdan que no hay que estar atentos al predicador. Los santos hombres de Dios nos dicen que lo que tenemos que ponerle atención es a la palabra, porque la palabra es como una antorcha en lugar oscuro. Así que olvídate de sensacionalismos. Olvídate de emocionalismos. Si la gente, se diera cuenta y estudiara realmente la palabra de Dios, sobre todo nosotros los predicadores, nos daríamos cuenta, hermanos, que mira, esta carta se escribió, número 1, para exaltar la Escritura, número 2, para mostrarnos la importancia de la fe, y número 3, para decirnos que es una certeza que Cristo Jesús va a regresar. Esto no es un anuncio espectacular, esto es una antorcha que brilla en lugar oscuro. Mira, los santos hombres de Dios nunca se encontraron el domingo por la madrugada preparando el mensaje que le van a dar a la iglesia unas cuantas horas después. Y yo sé de gente que tiene a su cargo una responsabilidad grande y que sin embargo no estudia toda la semana, y el sábado después de la medianoche se ponen a trabajar en lo que le van a entregar a la iglesia como alimento espiritual. ¿Y qué le van a llevar? Hay que buscar sensacionalismo. ¿Qué dice el periódico? A ver, una revista. ¿Qué dijeron los noticieros? ¿Qué dice aquí o qué dice allá? Para entretenerlos, no para alimentarlos. Dicen los estudiosos, hermanos, que mínimo el pastor debe estudiar 4 horas diarias. O sea, escúchame. Aparte de preparar tu predicación, aparte de prepararte y dar estudios, aparte de la consejería, es estudio personal. Y claro, aquí con sus asegúnes, hermanos, porque hay gente que no se dedica de tiempo completo todavía a servir en la iglesia. Pero si tú estás dedicado de tiempo completo a servir al Señor Jesucristo en la iglesia, entonces mínimo te la deberías de pasar estudiando. Mínimo. Digo, sí, hay visitación, sí, cómo no. Pero mira, ahí en la congregación tengo una familia que hace años llegó a buscarme y me pedían un consejo porque pues su pastor no les enseñaba. Ellos querían saber ciertas cosas y no les enseñaba, ¿sí? Y pues yo le dije, bueno, ¿qué es lo que hacen, verdad? O sea, no, pues es que casi todo el servicio es cantar alabanzas. Y luego cuando predica el pastor, pues empieza a usar las alabanzas dije, pues mira, ¿por qué quería venirse a la iglesia? Y le dije, mira, la verdad, ora por él, habla con él, hablen con él, díganle, ¿sí? Y entonces, pues este hombre me escuchó y se puso a orar y
Y le dije, ya que has hablado con él, pues ven y me dices qué onda. Digo, para no quedarme con el chisme allá a medias, ¿no? O sea, vienes y me dices qué pasó, ¿no? O sea, y entonces, pues ándale, que fue. Y cuando regresó, no, quizá 2 meses regresó y me dice, no, pues mira, hermano, dice, yo ya hablé con el pastor. Y le dije que queríamos saber, porque no soy yo nada más, y son varias familias de la iglesia, queríamos saber sobre ciertos temas. Y él nos dijo que nos conformáramos a lo que él sabe. Y entonces, dice, pues mira, yo le dije, oiga, pastor, fíjese que en el lugar donde yo trabajo hay un testigo de Jehová. Y entonces cuando él me diga que Jesucristo no es Dios, como ya lo ha hecho, ¿qué hago? ¿Le canto un corito? ¿Sí? No, había, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Pues yo lo retaché otra vez con su pastor, ¿verdad? Pero ya él viene y me dijo, ya me dijo que me fuera, que si no me conformaba con lo que él enseña, que me vaya. Bueno, pues bienvenido, es una oveja del Señor, ¿la voy a dejar sin alimento? No, jamás. Pero ¿se fija usted la importancia de crecer nosotros como pastores en el conocimiento de la palabra de Dios? Es fundamental, hermanos. 34 años predicando. Y digo, no necesito preguntarle, todos lo sabemos. Él tiene 34 años predicando en esta iglesia. Para que la iglesia no se enfade de escuchar el mismo mensaje cada semana, ¿qué se tiene que hacer? Estudiar y orar. Porque sí, bien puedes predicar el mismo versículo muchas veces, pero siempre hay una frescura, siempre hay una manera en que Dios ya te mostró por dónde ir. Ahí en la congregación tengo otra familia, de esas que vinieron a la iglesia y sin tener ningún curso ni ningún estudio, ellos llegaron con su libreta y su lápiz. Y cada domingo tú los ves allí anotando en su libreta y su lápiz. Y un día terminé la predicación y viene el hermano y me dice, pastor, dice, mira, desde que yo llegué aquí, hace 7 años, me dijo, hace 7 años, yo he tomado apuntes de todas tus predicaciones. Y dice, y el otro día me puse a revisarlas. Y en 7 años no has repetido una enseñanza. Y yo digo, ay, gloria a Dios. ¿Sí? Dice, sí has usado el mismo versículo, pero de otra manera. Él estaba maravillado. ¿Sí? Hermanos, es el estudio, es la oración, es la comunión con Dios para que puedas alimentar al rebaño con pastos frescos. Porque solo tenemos la Biblia para enseñar, hermanos, no hay de otro lado. Todo tiene que ver, entonces, con tu preparación, porque eso hacen los santos hombres de Dios. En el año 183, poco después de la muerte del emperador Marco Antonio, se convirtió al cristianismo el hijo de un centurión, o sea, el hijo de un perseguidor de la iglesia. Marco Antonio fue tremendo, ¿eh? Pues el hijo de un centurión se convirtió al cristianismo. Su nombre es Tertuliano de Cartago. Una mente también, hermanos, brillante, aguda, ¿sí? Este hombre, al convertirse al cristianismo, rápidamente se convirtió en un apologeta, o sea, en un defensor de la fe. Él puso sus dones, sus conocimientos a los pies de Cristo y para beneficio de la iglesia, y la iglesia fue enriquecida. Este centurión, fíjate, su papá, lo que hizo fue invertir todo lo que tenía en que su hijo tuviera una buena educación. Le pagó lo mejor que pudo y su hijo le correspondió. Se convirtió en el mejor abogado de Roma en su tiempo. Era un excelente conocedor, muy preciso conocedor de la historia. Conocía el griego y el latín perfectamente. Y hermanos, por ejemplo, yo hablo mexicano y no es lo mismo hablar mexicano que saber cómo hablas y cómo. O sea, tiene que haber un estudio. Él lo tenía. Así que era brillante, era agudo. Todos sus escritos muestran lo tremendo de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Cómo defendía a la iglesia a través de sus escritos. Se convirtió en el año 183, te dije, ¿verdad? En el año 207, 24 años después de haberse convertido a Cristo,
se convierte a Montano. Este es el de que hablamos hace ratito, del Paracleto. 24 años después. ¿Y sabes por qué se convirtió al montanismo? Dejó el cristianismo, apostató del cristianismo. Porque le gustaba la manera dura de vivir de ellos, ascética. Él era de los que no les gustaban las cosas suavecitas. Y entonces buscó una iglesia a su modo, como a él le parecía. Por eso abandonó la verdadera fe. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando no nos apegamos a la palabra de Dios, estamos haciendo una iglesia a nuestro modo, como a mí me parece, como a mí me gusta, para que sea diferente de todas las demás. A él le parecía que la iglesia era mundana, fíjate. Por eso le gustaba mejor la vida ascética, la dura. Nosotros, hermanos, tenemos el compromiso de vivir y enseñar a vivir en la libertad en que Cristo nos liberó. Pero claro, con la firmeza y la convicción de los verdaderos creyentes. No tenemos que ser legalistas, no tenemos que ser ascéticos. Mira, la oración de Cristo Jesús en el capítulo 17 de Juan, del versículo 14 al 17, dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, déjalos en el mundo para que sean la luz de este mundo, para que testifiquen de mí en este mundo. Lo que te pido es, guárdalos del mal. Esa es la idea de esa fracción de la oración de Cristo Jesús. Así que entonces, hermanos, nosotros, los verdaderos creyentes, no somos mundanos, pero vivimos en este mundo, juntos, pero no revueltos. Tenemos que mostrar que realmente Cristo Jesús vive en nosotros. Otra vez, hermanos, esta es la iglesia de Cristo Jesús, no es la nuestra. No es la nuestra. Cuando yo como pastor empiezo a ver que alguien empieza a destacar por ahí y es un buen predicador o es un buen maestro de la palabra de Dios, y entonces yo veo a ver cómo me deshago de él, he intervenido en el plan de Cristo Jesús para su iglesia. Mi responsabilidad es ayudarle a que tome el lugar que le corresponde en la iglesia de Cristo Jesús. Que si es mejor que yo, bendito Dios. Bendito Dios. Pero es que esta es su iglesia, no la nuestra. No tiene que ser a nuestro modo, tiene que ser al modo de Él. Otro hombre influyente en la historia del cristianismo, hijo de padres cristianos. Su padre, el padre de este hombre que les voy a hablar, murió torturado por Septimio Severo en el año 202. Estoy hablando de Orígenes de Alejandría. Otro hombre brillantemente inteligente. Es más, dicen algunos comentaristas que supera de él hacia atrás a todos. De lo profundo, de lo agudo de sus análisis. Y uno pensaría, wow, ya caímos en buenas manos. Este hombre a los 19 años ya estaba enseñando la palabra de Dios. Después venían gentes desde muy lejos a escucharle. Venían gobernadores. Venían de la misma casa de César a escucharle la exposición de la Biblia. Él murió a causa de la tortura del emperador Decio. No lo mató, lo torturó, lo dejó tan dañado que por el daño pues físico que él sufrió, muere después. O sea, no volvió a ser el mismo. Su cuerpo estaba prácticamente destrozado y murió en el imperio de Valeriano. Este Orígenes era un platónico consumado. O sea, era un seguidor de Platón. Y entonces comenzó a enseñar la Biblia bajo los preceptos platónicos. Platón decía que en la Escritura, o sea, no se refiere a la Biblia, hermanos, sino en toda Escritura, había siempre un mensaje por debajo. Y que lo que tenían que hacer los expositores, en el caso de Platón de sus dioses, era exponer eso que había debajo, oculto.
A esto él le llamaba hiperión. Después se le llamó alegoría. La alegoría es estar buscando mensajes ocultos en la Biblia, que a final de cuentas también es algo sensacionalista. Él es entonces el padre y el promotor en cierta manera de la forma alegórica de interpretar las Escrituras. Esta particularidad de él lo lleva a que después de su muerte la iglesia lo condena como hereje. Es que, digo, los que ya han leído algo de Orígenes se dan cuenta de que estaba bien disparatado el cuate, ¿sí? Tiene unas cosas que tú dices, chanfle, ¿de dónde la sacó? Pues él dice que de la Escritura. Y entonces, hermanos, nosotros apostatamos de la fe cuando empezamos a enseñar mensajes ocultos en la Escritura. Yo digo, oye, tantos detalles que se tomó Dios para dejarnos la Escritura en blanco y negro, y ahora resulta que cuando venimos a la palabra nos metimos en un laberinto. No, Dios no es así. Él quiere que sepamos lo que Él dice, como lo dice. Dice la Escritura en 2 Timoteo 2:15, no lo busques, que si nosotros como pastores, porque somos Timoteos a final de cuentas, los pastores, que dice que deben de usar bien, deben de trazar bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que ser especialistas en la palabra de verdad, en enseñarla rectamente, correctamente. La hermenéutica nos dice que el método correcto para interpretar es el método literal o el gramático histórico. O sea, este método, hermanos, hay que tomar la palabra de Dios como dice ahí, con la gramática que dice ahí, con las leyes gramaticales que dice ahí. Hay que tomar la profecía como profecía. Hay que tomar la poesía como poesía. Solamente donde la palabra de Dios lo indique, entonces esa fracción es alegórica. Pero en lo demás, hermanos, hay que sujetarnos a ella, a lo que ella dice. Dios no está buscando mentes fantasiosas para que le ayuden a que la gente entienda el mensaje de Dios. No, está buscando fieles, ¿te fijas? Hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros que también sean fieles. Apostatamos, hermanos, cuando andamos buscando por ahí el hilo negro, el descubrir qué más dice ahí. Porque, hermanos, interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, solo hay una, no hay dos, hay una sola interpretación. Dios dijo una sola cosa. Cuando tú oras, cuando tú estudias, cuando tú le dices a Dios cómo le llevo el mensaje a la iglesia, entonces hay muchas aplicaciones. Eso enriquece la palabra de Dios, las aplicaciones que le podemos, pero siempre, hermanos, apegados a la palabra. Siempre. Mira, ¿te acuerdas de ese versículo que dice el Señor? También tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Las cuales debo. ¿Te acuerdas? Bueno, hay predicadores que dicen que esos son los extraterrestres. O sea, no se trata de las naciones gentiles, es de los extraterrestres, ¿sí? O sea, digo, tú dices, es que, pues qué loco, ¿no? Qué loco. Muchos años después, por allá del año 330, hubo un hombre bajito, delgadito, de piel oscura. No era muy brillante de mente. No era muy brillante de mente. De él se burlaban pues todos sus enemigos doctrinales, vamos a decir. Se burla por lo bajito y que tú dices, qué bárbaros. Este se convirtió en uno de los gigantes de la fe. Estoy hablando de Atanasio de Alejandría. Lo persiguieron hasta el cansancio. Lo exiliaron, no sé, entre 3 y 5 veces, ¿sí? Trataron de hacerle la vida imposible a como diera lugar, incluso le levantaban falsos, hermanos, ¿sí? Lo llevaron a la corte, acusado de haber matado a otro que era mejor que él. Cuando estaba en la corte, déjame platicarte, ¿no? Cuando estaba en la corte y lo acusaban de haber matado a este hombre, que era su amigo, por cierto,
porque no, es que le cortó las manos y luego lo mató. Y él ahí sentado, ¿verdad?, escuchando la acusación. Y entonces ya cuando le tocó a él, hizo que pasaran a un hombre cubierto, ¿sí? Y luego les digo, ¿ustedes dijeron que yo maté a quién? Les quita la capa que traía ahí. Ahí estaba, vivito. No, es que le cortaste la mano. Enseña la mano, le digo, sacó la mano. No, es la otra. También tenía la otra. O sea, le hicieron la vida, hermanos, trataron de hacerle la vida imposible a sus opositores doctrinales, ¿sí? Pero él se mantuvo siempre firme, aun cuando muchos de los que trabajaban con él, creían lo mismo que él, por presiones políticas o sociales, abandonaron la fe. Él se mantuvo fiel hasta la muerte. Su fuerza la sacaba de la palabra de Dios y de la oración. Así que, hermanos, fíjate, y créeme, no es que yo diga que él no era muy brillante de mente, porque dices, no, pues Rigo ya lo trae también entre ojeriza, ¿no? O sea, no. Te voy a decir lo que dice un historiador de él. Dice, de todos los opositores del arrianismo, Atanasio se convirtió en el más temible, y esto no porque su lógica fuera más sutil, porque no lo era, ni porque su estilo fuese más pulido, porque tampoco lo era, ni porque Atanasio estuviera dotado de gran habilidad política, que no lo estaba, sino porque Atanasio vivía su fe sin las sutilezas de los arrianos, ni los derroches de tantos otros obispos de grandes sedes, sino por su espíritu fogoso y su convicción profunda en la palabra de Dios. Cuando la mayoría decía que Jesucristo no era Dios, él se mantuvo firme. Eso enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos. Cuando la iglesia mayoriteaba por ser arrianos y en contra de esta doctrina, él se mantuvo firme. Estudiaba, oraba. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer como pastores para no convertirnos en apóstatas? Y no vaya a sacar como conclusión que lo que Rigo está diciendo, que los inteligentes no sirven, van a tornar como ejotes, ¿sí? Hay que ser tapadito para... No, espérese, no saque conclusiones así. Porque no es eso lo que estoy diciendo. Pero quiero que veamos, a final de cuentas, gente como él. Mira, hoy yo veo y casi veo gente desesperada, ¿verdad? Porque se le reconoce, es inteligentísimo, es brillante, es agudo. Es la gloria de Dios caminando sobre la tierra. Detrás de los pultos es el trueno de Dios. Cuando Dios dice, yo miraré a aquel que es humilde y que tiembla, que se estremece ante mi palabra. Dios exalta a aquellos que tienen humildad. La humildad de reconocer que la iglesia no es mía, que lo que enseño no es mío, que tengo la responsabilidad de que un día voy a dar cuentas de mi mayordomía, del encargo que se me hizo de las ovejas, de ese privilegio que no muchos tienen. Y cuando con humildad, hermanos, reconocemos nuestra dependencia de Dios para llevar adelante su iglesia, Dios nos mantiene firmes, Dios nos mantiene. Claro, nos vamos a dar topes por ahí y nos va a dar vergüenza de reconocer que nos equivocamos, pero bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios, porque Él nos quiere mantener en ese camino. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, no importa lo que dicen las mayorías, no importa lo que dicen los poderosos o los famosos, no importa qué digan. Mientras nosotros tengamos nuestro respaldo en la palabra de Dios, en una interpretación correcta, honesta, entonces todo está bien. Y si tú sientes de repente que necesitas seguridad para lo que estás enseñando, para lo que estás pensando, entonces mira, como dijo Alvarito, ¿verdad? Pues para eso puso los pastores Dios aquí en Casa de Oración, que están ocupados, tú llámales. ¿Sí? Están a nuestro cuidado, ¿no es cierto, hermano? Ten la honestidad y la valentía
Ay, es que van a decir que no sé. Preferible, antes de que te equivoques. Preferible. Ve qué fácil es convertirse en apóstatas. De a poquito, de chiquito. Pero a la larga es el daño. Porque no nos perdemos nosotros solos, sino que ya nos llevamos con nosotros a las ovejas del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, mantente haciendo esto. Porque si tú te mantienes haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que Dios ha encomendado a tu cuidado. Vamos a ponernos de pie, hermano, hermana. Mira que esto es un llamado para todos nosotros. Esto nos habla, todas estas predicaciones nos hablan de la responsabilidad que tenemos. Hemos sido privilegiados. Que sí, que nos va como en feria, pues está bien, pero hemos sido privilegiados de servir al Dios vivo y verdadero. No hay otra empresa mayor sobre la tierra que la iglesia de Cristo Jesús. Y tú estás trabajando en esa transnacional, no, en esa transuniversal. La grande empresa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Levantamos nuestra voz a ti, Señor, para decirte que nos ayudes, para pedir tu ayuda, tu socorro, Señor, porque nosotros somos débiles. Nosotros, Señor, nos equivocamos muchas veces con nuestras opiniones, con lo que pensamos, con lo que hacemos, pero tú eres perfecto. Y nosotros estamos declarando constantemente nuestra dependencia de ti. Necesitamos tu ayuda. Señor, háblanos tan fuerte que no nos quepa duda de que eres tú el que nos está hablando. Muéstranos las cosas tan claras, Señor, que veamos que esa es tu voluntad. Pero no nos dejes perdernos, Señor. No nos dejes perdernos engañados con que estamos haciendo lo correcto cuando estamos haciendo el mal. Llámanos la atención, repréndenos, Señor. Disciplínanos. Pero no nos dejes apartarnos de ti. Padre, yo creo que el sentimiento que hay en mi corazón es el mismo de todos los que estamos aquí reunidos. Queremos llegar el día en que podemos mirarte claramente a los ojos y decir que hemos acabado la obra. Con deficiencias, con problemas, pero que te entregamos lo mejor. Bendito seas, Señor Jesús. Ayúdanos, ayúdanos. Bendícenos, Señor. Y todo esto para tu gloria, porque tú eres digno, porque solo tú la mereces, para tu gloria. Así declaramos esto, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se aparte tu bendición de nosotros. Amén.